Buenas tardes, ¿me oís bien? Bueno, me ha tocado la mejor hora, a lo cual lo primero en estos casos se suele agradecer a los organizadores que nos hayan invitado, que evidentemente, bueno, pues siempre es un placer poder compartir un rato con vosotros y bueno, lo que quería hablar era un poco en voz alta, en voz, bueno, autocrítica de realmente cómo está ahora mismo la situación que tenemos en España y en general en el mundo, porque este es un problema no solo del mercado español, sino también del mercado mundial. Entonces, bueno, el año pasado, aprovechando el Congreso Mundial de Apimondia, hicimos una presentación precisamente en el Congreso que versaba sobre una revisión de resistencias a mitraz, un poco lo que había actualmente, porque al final hay este producto no funciona, o la mitraz ya no funciona, o hay resistencias. Entonces vamos a ver realmente, siendo críticos, cómo está la situación y qué podemos hacer para mejorarla, ¿no? Entonces, la presentación, bueno, lo que quería comentar un poco es que no es tanto como empresa, sino como desde un punto de vista más de sanidad, de veterinaria, de ver cómo podemos sin querer particularizar sobre ningún producto en particular. Bien, todos sabemos la importancia que tienen en el medio rural las abejas. Sabemos, bueno, pues a nivel de polinización, el impacto económico que tienen, que se versa en torno a 153 billones de euros, que bueno, no es tampoco una cantidad muy pequeña. Y bueno, lo que tratamos en hacer un poco en este caso desde la empresa, pues es tratar de estar al servicio de las abejas. Esta es una empresa que se dedica solo y exclusivamente a la salud de las abejas desde hace más de 30 años. Nosotros no representamos ningún otro producto de ganadería para ninguna otra especie, solo productos para abejas. Bueno, lo que quería un poco comentarles es, en primer lugar, que diferenciemos lo que es una resistencia de una falta de eficacia. Muchas veces tenemos el error típico de decir, el producto no me ha funcionado, es resistente, seguro que ya no va a volver a funcionar. Luego vamos a hablar un poco de bueno, pues el amitraz como un componente que lleva pues muchos años utilizándose contra varroa. Vamos a ver los datos de eficacia que se realizan en distintos ensayos actualmente en el mundo, hechos por profesionales independientes, para ver un poco en qué nivel estamos. Vamos a ver experiencias de baja eficacia, es decir, cuando hablamos de baja eficacia, cuáles son los principales motivos que pueden ser. Vamos a hablar del manejo integral como una herramienta básica, es decir, cada vez más ya no consiste en llego, tengo varroa, pongo unas tiras o pongo un tal, y yo sé que cuando vuelva a la colmena en febrero o marzo va a estar bien de varroa, no tengo que hacerle nada. Cada vez tenemos que hacer más cosas, más veces, y dedicarle más tiempo para tener probablemente menos resultado del que teníamos hace unos años, desgraciadamente. Vamos a hablar de proyectos de investigación que hay en el mundo ahora mismo también estudiando el tema de las posibles resistencias a mitraz, y bueno, pues vamos a acabar con unas pequeñas conclusiones. Bien, cuando hablamos de varroa, al final, la primera pregunta a la que nos hacemos es a qué nos enfrentamos. Mi impresión personal es que nosotros hemos subestimado a varroa en los últimos años, y varroa ha sido capaz de evolucionar pues mucho más de lo que nosotros hemos evolucionado en el mismo periodo de tiempo. Varroa ahora mismo sabemos que aparte de la acción que tiene propia sobre la abeja, de alguna manera es un vector, es un vehículo de un montón de posibles enfermedades que acompañan igualmente y que debilitan a la colmena, como pueden ser pues, bacterias, como pueden ser hongos, protozoos. Además, bueno, nos enfrentamos cada vez más a unas condiciones climáticas pues más adversas. Hablando con muchos apicultores a lo largo de la feria, te dicen pues, que en León pues, cada vez tenemos menos invernada, ya no hay parada de cría, en Cantabria nos pasa lo mismo, en Zamora no sé qué. Al final vemos que estamos en febrero y tenemos 19 grados de temperatura exterior, lo cual pues, no parece muy lógico para esta época de tiempo. Eso no cabe duda que a varroa le facilita, porque al final varroa se multiplica dentro de la cría y todo lo que sea estar con cría continua, pues para ella es algo que le ayuda. Las prácticas apícolas, bueno, lo que vemos también es que muchas veces pues, estamos habituados a realizar unas prácticas rutinarias, y en la rutina pues, a veces no nos hace ver
que estas situaciones cambiantes, como son el clima, como son otros componentes que nos trae Varroa, pues hacen que nuestra colmena evolucione como no esperábamos, Varroa crezca mucho más rápido y al final vamos a poner el tratamiento en el mismo periodo que lo hicimos el año anterior y resulta que estamos mucho peor de Varroa que como estábamos el periodo anterior. Por tanto, bueno, pues cada año tenemos que pensar que es diferente. Tenemos igualmente, y bueno, y versaba un poco la ponencia anterior, el tema genético. Aquí pues, a veces tenemos una abeja, una Apis mellifera iberiensis, pero resulta que uno trajo unas bugfas, las cruzó con ligústica, el otro hizo no sé qué, el otro tengo tal. Al final nos dejamos de hacer un pupurrí muchas veces que no sabemos muy bien lo que tenemos. Y lo que sí se ha visto es que la abeja se adapta perfectamente al medio en el que vive y es capaz de alguna manera mejorar la productividad en esas condiciones, pero cuando a veces queremos pues, traerlo del sur hacia el norte, pues ya no funciona tan bien. Igualmente tenemos el tema de los pesticidas. Bueno, poco a poco se van prohibiendo determinados neonicotinoides, pero bueno, seguimos viendo pues, abejas muertas que creemos que son por determinados pesticidas o que se ha visto que están en contacto. Es decir, cada vez más difícil para nuestras abejas. Además tenemos fallos muchas veces en la fecundación y decimos, es que tengo una tasa de fecundación del 30%, del 40%, tengo un recambio de reinas muy elevado y bueno, también no evaluamos a lo mejor que esto también puede ser un problema de Varroa, es decir, que la propia Varroa, como veremos ahora, altera el sistema reproductivo del zángano y eso también dificulta a veces que haya una tasa de fecundación idealmente. Es decir, que todo esto, de alguna manera, añadido a la nutrición, que ahora comentaremos, hace que Varroa cada vez sea más difícil de controlar. La nutrición, hemos pasado de un estado en el que, bueno, quizás no le dábamos la importancia a la alimentación que tenía, pero hemos pasado quizás al estado contrario, en el que hay gente pues, que vive en un mundo de nutrición continua, en el que la colmena vive 12 meses en primavera y el que no sabe qué tiene que hacer más que parar y trabajar y trabajar y trabajar. Al final la pobre abeja dice, pero vamos a ver, ¿a mí cuándo me toca parar? Entonces eso también es un problema de cara a controlar Varroa, no cabe duda. Entonces lo que es bueno para una cosa, pues como casi siempre es malo para otra cosa. Esto es como cuando ya te tomas una pastilla, pues ya sabes que alguna cosa te va a traer en contra. Bien, desde hace relativamente poco tiempo, aparte del efecto que creíamos que Varroa tenía sobre las abejas, que era simplemente pues, tomar la hemolinfa de la abeja, pues sabemos que también se alimenta del cuerpo graso y vamos sabiendo cada vez más información y vemos que, bueno, pues que reduce el cuerpo graso, es decir, que come las propias proteínas y los lípidos de la abeja, que además es capaz de perforar la cutícula de quitina. Esto es como si nos imaginemos que tenemos como una herida abierta al exterior en el que está en contacto el hueso con el exterior. Imaginemos la cantidad de microbios de forma continua que están alterando el sistema inmune de la propia abeja. Además es vehículo, como hemos dicho antes, de virus, alas deformadas, virus de la parálisis, otros agentes infecciosos. Perturba igualmente la capacidad de alimentarse, es decir, reduce la producción de las glándulas hipofaringias y por tanto pues cada vez las crías pueden ser un poco más pequeñas o incluso un poco menos fuertes, más débiles. Y además nos encontramos pues, con el tema de las alas deformadas y con que altera la producción de esperma en los zánganos y por tanto las tasas de fecundación pues, disminuyen. Todo esto al final conduce a una vida media aproximada de una reducción del 50%, es decir, que tiene mucho efecto, un impacto grandísimo sobre la capacidad que tienen nuestras abejas para producir miel y para producir los alimentos de la colmena. Pero además tenemos, si esto no fuera poco, bueno, pues sabemos que la pequeña cumbre del iceberg, que es lo que vemos, no tiene nada que ver con lo que tenemos debajo de la propia colmena, en la cría, y bueno, pues hay gente que habla de una décima parte, hay gente que lo estima en un 25%, pero bueno, sabemos que solo un porcentaje muy pequeño está fuera. Por tanto, a veces, bueno, pues decimos, he visto una Varroa, pues si he visto una Varroa, ya sé que tengo 10 fácilmente dentro de ese mismo cuadro. Pero para añadir más dificultad todavía, Varroa, en esa evolución que ha tenido desde que nosotros la conocemos a finales del año 85, pues es capaz de esconderse. Es capaz de esconderse y no tiene nada que ver cuando veíamos Varroa en la zona dorsal, que se veía de una forma relativamente sencilla cuando tú abrías un cuadro, y ahora es muy difícil ver una Varroa, porque la Varroa se esconde muy bien, porque el 60% de Varroa está pues debajo del ala izquierda, en los esternitos, el 21% está en el lado derecho, y solamente el 4%, el 3%, está en la zona dorsal. O sea que cada vez es más difícil ver Varroa. Por tanto, cuando vemos una Varroa, tenemos que pensar la cantidad de Varroa que tenemos dentro ya de la colmena.
Bien. Y entramos un poco en... he puesto un producto y el producto no ha sido eficaz. Es decir, el resultado que yo he obtenido, es decir, la caída de Varroa que yo esperaba, pues no ha sido, porque yo sigo viendo Varroa. Entonces nos planteamos si el producto es un producto que ha sido falta eficaz o es un producto que ya es resistente, es decir, que cada vez que vaya a meter ese producto, el resultado que puedo esperar pues es negativo, es bajo. Bien, pues por ejemplo, en el año 2014 se define el tema de la resistencia como la selección de un rasgo hereditario, es decir, algo que se va a transmitir de generación en generación, la Varroa lo va a transmitir a sus hijos, en una población de artrópodos, como sería el caso de Varroa, debido al contacto de esa población con un químico, en este caso sería el producto que nosotros utilizamos como medicamento, que resulta en un aumento significativo en el porcentaje de población que va a sobrevivir a esa dosis del químico. Es decir, que yo, utilizando el químico a la dosis estándar del medicamento, cada vez lo que veo es que hay más Varroa que sobrevive a ese químico y, por tanto, parece que no es eficaz el producto. Otra definición que encontramos es la capacidad de una plaga para sobrevivir a las tasas normalmente letales del pesticida, es decir, a la dosis a la que debería morir, en este caso Varroa, no muere. Entonces, nos planteamos qué conceptos serían importantes para diferenciar resistencia y decimos que tiene que haber un contacto con la sustancia activa, es decir, lógicamente, Varroa para que genere una resistencia tiene que estar en contacto con un medicamento que lleve un principio activo, llámese Cumafox, llámese fluvalinato, llámese Amitraz, llámese lo que sea. Tiene que haber un aumento significativo en la supervivencia de la población, es decir, por tanto vemos que el producto no ha sido eficaz, ¿vale? Ese es el primer concepto que tenemos. El producto hay que aplicarlo o debe haber sido aplicado a la dosis estándar del pesticida, es decir, y de la forma correcta. No vale decir, el producto es resistente y en vez de poner 2 tiras, pues he puesto 1, o he puesto 4, o he puesto media tira, o lo puse 15 días, es decir, tengo que seguir la ficha, digamos, del producto para poder decir que un producto es resistente. Y luego tiene que haber rasgos heredables, o sea, no me puede pasar una única ocasión en una colmena y nunca más, sino que es algo que de alguna manera tengo que ver de forma continua. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia que han desarrollado pues, otro tipo de ácaros en el medio ambiente? Pues pueden ser, por ejemplo, cambios de comportamiento, es decir, que el ácaro, en este caso, sea capaz de evadir el principio activo, sea capaz de alguna manera de no ponerse en contacto con el producto y, por tanto, que no produzca su muerte. Puede ser un tema de penetración reducida por un caso de engrosamiento de la cutícula, es decir, la cutícula de Varroa, en este caso, puede hacerse más gruesa y el contacto que el producto tiene en este caso, sobre el ácaro, no es suficiente para producir la mortalidad de Varroa. Puede ser que haya un aumento en la desintoxicación del pesticida por determinados enzimas, es decir, determinadas enzimas que son la diana del medicamento, pues en este caso se ve reducido el contacto de esa enzima y, por tanto, tampoco funcionan correctamente. O puede ser que haya una desensibilización del sitio diana, es decir, sabemos que al final una molécula tiene un receptor como vehículo al que se va a unir para producir el mecanismo de acción. Si ese receptor, por lo que sea, se modifica, el medicamento no es capaz de unirse a ese receptor y, por tanto, no es eficaz y el efecto no es el deseado. Por tanto, cuando cuantificamos resistencia, el primer indicador de que podría haber una resistencia sería que el tratamiento no ha sido eficaz tras una aplicación correcta, ¿vale? Por tanto, podemos decir, yo he puesto mi tratamiento en el momento, siguiendo la ficha del producto, en este caso del fabricante, y el resultado que espero no es el que tenía que ser. Yo tengo mucha más Varroa de la que a priori debería tener. Pero luego hay otros ensayos posteriores que podríamos hacer, pero ya son más de tipo laboratorial, muchos de ellos, que son los que nos permiten cuantificar si realmente es un problema de falta de eficacia o es un problema de resistencia. Hay ensayos de campo, se realizan, es un ensayo, por ejemplo, del doctor Pettis, un americano, que con un ensayo relativamente sencillo en campo, en aproximadamente 2 horas, pone en contacto el producto con un número de abejas con Varroa que él coge de la colmena, y por contacto se ve si ese medicamento mata a las Varroas o no las mata. ¿Vale? Podemos hacer estudios de niveles de enzimas, lógicamente es a nivel ya más laboratorial. Podemos hacer límites de concentración y podemos hacer ya en un paso más elevado pues, un análisis genómico para ver si hay algún tipo de mutación en el ADN de Varroa, en este caso,
que haya cambiado alguna base y que de alguna manera se haya hecho resistente al tratamiento. Bien, pero lo que tenemos que entender es que, digamos que la falta de eficacia solo sería el primer indicador de un siguiente paso o una posible resistencia. Bien, y nos vamos un poco a la historia igualmente de lo que hemos visto hasta ahora, y es, por ejemplo, fluvalinato. Es un producto que se registra en los años 80, casi el primero en España, en el 89 en Italia, un piretroide, y ya a los 3-4 años de estar registrado en Italia, bueno, pues se habla de que hay posibles informes de resistencia, porque había variaciones de eficacia, es decir, el primer paso que hemos comentado antes, entre el 4 y el 89,5. O sea, fijaos qué diferencia tan brutal, en este caso, del tratamiento. Las concentraciones letales 50, es decir, la que mata al 50% de la población, pues se ve que aumenta, es decir, que necesito más producto, más tratamiento, más medicamento para matar a lo que yo esperaba como el 50%. Y en este caso, el mecanismo de resistencia que se produce en el caso del fluvalinato es que su receptor, que son los canales de sodio, voltaje dependientes, hay una mutación, se ve como Varroa ha mutado, y entonces el piretroide no es capaz de unirse al receptor de Varroa, y por tanto Varroa no se ve afectada por el fluvalinato. El caso del Cumafox, un organofosforado, también registrado en Alemania en el 85, luego el Checkmate aquí, ensayos de campo en el año 2001 ya en Estados Unidos, en Florida, hablan de, bueno, pues mortalidades muy bajas, el 6, el 13, es decir, cuando esperamos datos de eficacia en torno al 90 o superiores al 90, estamos hablando de valores muy bajos. Y el modo de acción en este caso es una enzima, la acetilcolinesterasa, que de alguna manera también es capaz de inhibirse, y Varroa no se ve afectada por el tratamiento. Bien, lo que sí vemos, por ejemplo, es que la resistencia a los pesticidas, en este caso, va muy asociada a la frecuencia de alelos de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que es muy importante que haya un contacto continuo con el producto para que se produzcan mecanismos de resistencia. Es decir, si el producto no está en contacto con Varroa, de alguna manera, Varroa se olvida del producto y ese producto parece que vuelve a ser eficaz pasado un tiempo, lo que se ve. De hecho, por ejemplo, en ácaros italianos, aquí se ve en el tema del fluvalinato, las resistencias disminuyen 10 veces cuando habían pasado 3 años sin contacto con fluvalinato. Es decir, ponías un tratamiento, te estabas 3 años sin tratar con ese producto y parece que la resistencia bajaba. El problema es que enseguida que volvías a poner el tratamiento, la resistencia volvía a subir de forma mucho más rápida. Por tanto, al final es un círculo en el que no tienes verdadera eficacia del producto. Bien, nos vamos a la mitraz. La mitraz es una formamidina, un color blanco amarillento, componente de muchos medicamentos veterinarios utilizados para muchas especies, insectos, ácaros, garrapatas, que se ha aplicado en tiras, en fumigación, en múltiples formas, ¿vale? Este es un tratamiento muy habitual en otras ganaderías. Bien, cuando hablamos de mecanismos de acción, hablamos de que tenemos 3 productos aprobados en la Agencia Española de Medicamento a base de amitraz, que son Apivar, Apitraz y Amicel. Tenemos 2 productos o 3 productos ahora, porque acaban de empezar a comercializar el Polivar en base a fluvalinato o flumetrina, que son como primos hermanos, son piretroides del mismo grupo, y luego tenemos uno, que era el Checkmate, a base de Cumafox. Bien, esta es una diapositiva que me cedió el doctor Joel González, que es bueno, pues la persona que está trabajando en el tema de resistencias a amitraz en Valencia, en la universidad, y en la que muestra de alguna manera pues, que el mecanismo de acción del fluvalinato, de la flumetrina y de la acrinatrina son los canales de sodio voltaje dependientes, es decir, es el mismo, por tanto existe una reacción cruzada cuando Varroa se hace resistente a fluvalinato, también se hace muy rápidamente resistente a flumetrina y acrinatrina, por ejemplo. El caso del Cumafox pues iba unido también a otros organofosforados y a neonicotinoides, era la acetilcolinesterasa. En el momento que se ha hecho resistente también, el producto ha dejado de poder utilizarse, y sin embargo, para bien o para mal, el amitraz tiene un mecanismo de acción único, es decir, no hay ninguna otra molécula que actúe de la misma manera o con el mismo receptor que actúa amitraz, ¿vale? Esto es una ventaja de cara a que esas reacciones cruzadas
parece que no han acelerado el proceso de aparición de resistencias ahora mismo, que son los receptores beta-agonistas. El mecanismo de acción de amitraz sabemos que es bueno, pues por contacto normalmente con las tiras, el producto penetra a través de la cutícula o por ingestión en el caso de Varroa, produce una sobreestimulación de la Varroa, es decir, bloquea sus receptores de octopamina, es decir, es como si tuviéramos un ataque epiléptico en el que Varroa al final se despega de la abeja por esa sobreestimulación del sistema nervioso, Varroa cae, Varroa no puede nutrirse, Varroa no se une a otra abeja y por tanto muere por inanición. Bien. El mecanismo lógicamente, de resistencia sugerido que tenemos en el caso de amitraz sería pues, que hubiera una mutación en el receptor de octopamina, es decir, ese que precisamente provoca la sobreestimulación. Otra idea podría ser que hubiera una detoxificación, es decir, de alguna manera el amitraz en Varroa desarrolla determinados mecanismos para eliminar de forma más rápida el amitraz de su organismo y por tanto podría hacerse resistente. De momento no hay un mecanismo descrito a día de hoy, porque bueno, tampoco nadie ha llegado a la conclusión, aparte de que haya un rumor de resistencia, de que haya un mecanismo, vamos, algo confirmado totalmente. De momento, y esto hablamos a nivel mundial ya, el empleo de amitraz continúa siendo mayoritariamente efectivo. Hay, bueno, en determinadas situaciones y en determinados grupos en zonas o en algún apicultor, pues hoy no me ha funcionado, o este no me ha ido bien, o este no, pero no hay, como os digo, nada que no sea actualmente mayormente efectivo. Las resistencias a amitraz solo han sido confirmadas genéticamente en garrapatas del ganado vacuno, y han sido productos que se han tratado más de 40 años con amitraz, y aún así la prevalencia de poblaciones resistentes son muy bajas. O sea que no parece, afortunadamente, debido a su mecanismo de acción único, ese receptor único, a la alta volatilidad que tiene el amitraz al contacto con el aire, de momento parece que protege de la aparición de resistencias. Se reportan en distintos países posibles resistencias, Estados Unidos, Francia, España, Portugal, España, es decir, hay en múltiples sitios. El mecanismo, como hemos comentado antes, no se ha descrito. El incremento de la dosis que mata al 50% parece ser que es más reducido en comparación con otros, menos pronunciado, es decir, habría como que, parece que más dosis, se necesitaría un poquito más de dosis, pero no el doble o el triple o 4 veces más, como es el caso de otros medicamentos. Se hacen estudios a lo largo de los años en distintos países donde aparentemente los datos pues, reflejan 93 más menos 3, 95 más menos 3, es decir, no parece algo crítico, y sigue siendo, de todos los barrocidas utilizados para el control de Varroa, el que menos pérdidas invernales, el que menos abeja mata de todos los productos que actualmente tenemos. Bien, estos son datos, sí, de la compañía, en el sentido de que son productos, vamos, son ensayos a base de Apivar en distintos países, como ven, Bulgaria, Francia, Grecia, España, Estados Unidos. Se estudia tanto los valores de eficacia como los valores de mortalidad invernal. Es decir, sobre la media de los productos, vemos que la media de mortalidad de los productos que están disponibles es el 25 prácticamente, y Apivar tiene en torno al 15% de mortalidad, lo cual le disminuye 10 puntos. Y los datos de eficacia que manejamos, y son datos, pues un ensayo durante más de 10 años en Francia, todos los años, un ensayo del año pasado, porque esto al final se realiza a finales del 2018, no tenemos los ensayos de este año todavía el resultado. Estamos hablando de datos, bueno, no parecen dramáticos. Yo cuando pongo esta diapositiva también me gusta ser crítico, porque al final yo estos datos no me los creo. Yo cuando me dicen que los datos son del 99% de eficacia, si tuviéramos un 99% de eficacia no tendríamos el problema de Varroa que tenemos actualmente. Entonces, estos datos tenemos que tenerlos en cuenta, que los hacen profesionales independientes, es decir, no los hace la compañía, los hacen veterinarios o especialistas, pero siempre se hacen en unas condiciones que vamos a decir que son como más ideales, es decir, no hay reinfestación, no tengo colmenas cerca, sí que está como, es muy fácil controlar 10, 15, 20 colmenas, y no es tan sencillo cuando tengo que ir a tratar en 2000 y tengo que moverme en 7 o 17 provincias diferentes, evidentemente, ¿vale? Por tanto, bueno, pero sí que nos dan una indicación
de que bueno, en sí la molécula, cuando se enfrenta en unas condiciones, vamos a decir, ideales sobre las abejas, pues produce unos datos de eficacia buenos, ¿vale? O sea, no es, si en estas condiciones yo tengo un 60% de eficacia, pues evidentemente tengo unos problemas de resistencia muy gordos, ¿vale? Esto es un ensayo realizado a lo largo de más de un año por apicultores con los tratamientos que ellos utilizaban y que muestra igualmente pues, el amitraz como molécula que menos mortalidad invernal, muerte de abejas, produce, y el segundo que menos mortalidad produce es el ácido oxálico. O sea que esto está en consonancia con los datos que se manejan por otro lado. Y esta es la experiencia de los propios apicultores. Bien, cuando hablamos de experiencia de baja eficacia y de que tenemos una sospecha a una resistencia, pues muchas veces tenemos que valorar realmente o hacer bueno, pues un pequeño estudio, unas pequeñas preguntas para ver realmente cómo se ha hecho el ensayo. Subdosificación, hemos utilizado menos tiras, lo hemos puesto menos tiempo, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos aplicado correctamente, muchas veces pues nos olvidamos de que es bueno recolocar las tiras, nos olvidamos de que es muy importante cuándo aplicamos las tiras, es decir, no consiste en poner las tiras, sino cuándo pongo las tiras. Si la colmena está parada, si la colmena está en un bolo invernal, si la colmena no va a tener distribución del producto, el resultado que voy a tener es muy malo. ¿Pero es la culpa del producto o es la culpa de que yo no he utilizado el producto cuando tenía que utilizarlo? Si yo utilizo el producto en base a amitraz en agosto en Murcia, no voy a tener distribución del producto. El resultado que me va a decir el apicultor es que no le ha funcionado para nada el producto. El producto es resistente, esto no vale para nada. Si ese mismo producto en esa misma colmena lo mete en diciembre, que es primavera, en comienzo de primavera y movimiento en Murcia, va a tener un resultado bueno. Entonces también tenemos que saber que la rutina fija, que todos los años no vienen iguales, que la cantidad de barroa que tengo no es igual y que tampoco es lo mismo enfrentarte, cuando tú tienes un catarro, no es lo mismo enfrentarte a tomarte el antibiótico el primer día que tienes un catarro, que esperar 4 días a ver cómo evoluciona el catarro. Y cuando te tomas la primera pastilla después de 4 días, igual tardas 3 en empezar a encontrarte mejor. Mientras que te lo tomas al día siguiente, pues realmente te encuentras bien enseguida. Entonces, a veces decimos, es que el producto no ha funcionado y encontramos, te mandan unas fotos de unos cuadros en los que hay 4 abejas, y claro, y dices, ¿pero quién va a distribuir el producto aquí? ¿Los soldados que van a mover el producto, dónde están? ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que ver también que es importante que ayudemos nosotros a que el producto tal. Y luego, otra cosa que para mí es muy importante, y lo comentaré luego, es el tema de la cera. Es decir, a veces nos encontramos con ceras, con una foto de un cuadro de cera negra como el tizón, y no nos damos cuenta que esa es la cama en la que tiene que poner los huevos la reina. Es decir, tenemos que ayudarles un poco. Si nosotros si uno le ponen una cama con el colchón mullidito, con un edredón chulo, y te ponen a una cama de estiércol y no sé qué, y te dicen, venga, a ti te ha tocado aquí. Pues hombre, no sé, a todos nos gustaría más la otra, ¿no? Bien, tratamientos no finalizados. A veces, pues, oye, está muy mal de barroa, hemos llegado tarde, y entonces ponemos unas tiras y a las 3 semanas queremos que el problema esté solucionado. Y ya, es que sigo teniendo barroa, es que el tratamiento tarda lo que tarda en llegar. Entonces no podemos tampoco querer correr más. Y eso no consiste en poner más tiras, o en poner más producto, o en echar más añadido, ¿no? Problemas con la monitorización. Muchas veces la primera pregunta es, bien, vale, perfecto, ¿de qué nivel de barroa estábamos hablando cuando empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Sabemos lo que teníamos? ¿Sabíamos que teníamos un 5, un 8, un 10, un 15, un 20? ¿Vale? Cuando acaba el tratamiento, ¿dónde estábamos? Porque claro, si tú me dices que tenías un 15 y cuando acabas tienes un 3, tienes barroa. ¿El tratamiento no ha funcionado? ¿O es que no querías nada de barroa? Porque si no querías nada de barroa no puedes empezar en un 15. ¿Vale? Entonces es importante monitorizar. Las rutinas fijas, es decir, tenemos que adaptarnos poco a poco a la situación que tenemos. El clima es muy cambiante, eso es un hándicap grande que tenemos y sería importante que valoremos el nivel de barroa que tenemos en función de esa facilidad que tiene cuando no para generar cría. Reinfestaciones, me refiero. Muchas veces, España tiene la extensión que tiene y tiene casi 3 millones de colmenas. Y Francia tiene la extensión que tiene y tiene 1.800.000 colmenas. Entonces, evidentemente, 3 millones de colmenas en ese hueco, pues hay determinadas zonas, como son Extremadura, Andalucía y no sé qué, cuando pasan todos los transhumantes para aquí, para allí, que no sé qué, que es que hay sitios en los que las colmenas están separadas, pues no sé, 50 metros. Y al final, claro, este no trata a la vez, el otro tampoco, yo trato cuando puedo, él lo puso, yo lo moví, yo tal. ¿Cuánto tiempo tienes que dejar las tiras? ¿3 meses? ¿6? Bien, otros posibles factores asociados a baja
a baja eficacia, pues podría ser el uso continuado del mismo principio activo, y aquí sí que es cierto que tenemos un problema porque tenemos muy pocos principios activos, es decir, ¿con qué roto? Me dices que rote, pero ¿con qué roto? ¿Qué opciones tengo? Bien, y que no tenemos en consideración pues, lo que hemos comentado antes del clima, ¿no? Bien, otro producto, este es un producto de moda ahora, porque ahora con el que hablas todo el mundo utiliza oxálico en tiras, entonces ahora es el producto top. Nadie lo hace, pero todo el mundo lo tiene dentro de la colmena. El oxálico es un producto, como sabéis, es un ácido orgánico, o sea, es un producto que es apto para ecológico. Es un producto que está presente de forma natural en la miel y en varias familias de plantas, que tiene mayor presencia en mieles oscuras que en mieles claras, y que bueno, lleva mucho tiempo, o sea, utilizándose. Esto no es una molécula nueva en absoluto. Y, por ejemplo, en España se autoriza por primera vez en el año 2007, ¿vale? Con el Ecoxal, en aquel momento de ceba. El modo de acción, aunque no acaba de estar totalmente descrito, parece ser que la propia acidez del producto pues lo que hace es quemar la barroa cuando se echa sobre la superficie, pero bueno, la eficacia del oxálico va absolutamente ligada a la cantidad de cría que tengamos. Por tanto, manejos o paradas naturales de las que no dispongamos, que nos hagan reducir el nivel de cría que tenemos, no tiene ningún sentido utilizar oxálico. Esto, echarlo 1, 2 y 7 veces seguidas, no vale para nada, ¿vale? Nos vamos a cargar las abejas y nos vamos a cargar 4 barroas en comparación con las cantidades de abejas que tenemos, ¿vale? Por tanto, es un producto eficaz, es un producto que tiene poca posibilidad de desarrollo de resistencias, también por su mecanismo de acción, que puede ser una alternativa a rotar con otros principios activos, pero tenemos que tener claro que va asociado a cría. ¿Y cómo puedo no tener cría? Pues depende de dónde tengas las colmenas, si realmente tienes una parada natural o no. Si tienes una parada natural, pues mira, aprovecha ese momento, y si no, es un manejo para reducir el nivel de cría. Excluye, atrapa a la reina, rasca la cría, no lo sé, es decir, hay mecanismos. Yo no estoy a favor del rasca la cría, pero me parece una alternativa antes que otras muchas que se están tomando, ¿vale? Es decir, creo que hay situaciones más desesperadas en las que estamos entrando ya en es que no hay productos, es que no hay no sé qué, es que tengo que tratar con lo que haya. Bueno, yo creo que hay manejo todavía, ¿vale? O sea, a lo mejor no hay tantos productos, pero sí hay manejo. El manejo tiene una... ¿Qué es trabajo? Sí, es trabajo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hay gente, también hay apicultores que tienen muchas colmenas y resulta que ellos no tienen nunca problema de barroa. Y entonces le dices, ¿pero qué haces tú? No, yo trabajo mucho. Ah, pues es verdad. Pues seguramente eso también ayuda, ¿vale? Y alguno está por ahí atrás, pero son de los que no tienen nunca problemas de barroa. O sea, que están dentro de la sala esta, ¿eh? No estoy hablando de ciencia ficción. Bien, de las fórmulas que hay para tratar, hay fórmulas en base a goteo, en base a oxálico con glicerina, hay fórmulas en spray, es decir, para un rociado de cuadros, y hay formas que se pueden sublimar, el oxálico también se puede sublimar, pero en España solo están autorizadas las fórmulas por goteo, ¿vale? Eso no significa que no se utilice el sublimado, todos sabemos que se hace el sublimado, pero debemos de saber que no es algo que nosotros podamos optar. Entonces ahora todos nos hemos vuelto ecológicos, ahora está de moda también lo ecológico, ahora todos queremos ser ecológicos. Entonces hay veces que viene la gente y te dice, es que el año que viene quiero ser ecológico, entonces claro, voy a tener que utilizar un producto autorizado que pueda poner en el libro, porque es que si no, sublimado... Bueno, pues insisto, creo que no es que no haya productos, evidentemente el ecológico, si el otro nos parece difícil, el ecológico, en fin, ¿vale? Si estás a tiempo de dejarlo, déjalo. Y bueno, en base a oxálico tenemos 2 productos autorizados y el Barromed sería una combinación de oxálico con fórmico, ¿vale? Ventajas del oxálico goteado: no deja residuos, y la gente dice, perfecto, pues entonces ya puedo utilizar las tiras estas de oxálico divinas, ¿vale? No deja residuos, un producto que se sabe que se han hecho unos estudios en base a una concentración, a una dosis, y en base a un producto que ha sido aprobado, pero no es que consista en que uno compre oxálico, lo mezcle con glicerina, lo haga con no sé qué, y eso no va a dejar residuos. Es un ejemplo muy práctico, pero cuando los que tenemos niños, ¿vale?, pensamos en decir, bueno, bien, vale, tengo niños, tiene fiebre, vale, tengo 2 opciones, voy a la farmacia, compro paracetamol, o voy a la farmacia, me compro una cápsula
¿vale? Que luego me voy a la tienda del químico y voy a comprar un químico que voy a meter dentro de la cápsula, lo voy a dejar a secar 15 días, le voy a dar una primera pastilla al niño y pasados 15 días, en función de cómo reacciona, le pongo otra tal. ¿Qué vas a hacer? Tú, que tienes niños, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a coger la opción del paracetamol en la farmacia, el medicamento tal, o vas a hacer la segunda? Pues es que esto es lo mismo. Es decir, no juguemos a doble éticas no, para el niño sí, es que el niño está muy malo y el otro no. Bueno, ¿vale? Tratamiento orgánico, válido para la apicultura ecológica, efectivo, pero siempre unido a la ausencia de cría. Es decir, probé el producto este, además el que tenéis, el legal este, pero no me funcionó. No me funcionó. Muy mal, además, muy mal. ¿Y cuándo lo aplicó? No, lo apliqué tal. ¿Y cómo estaba la colmena? 5 cuadros de cría. Pero es que el producto dice que hay que utilizarlo sin cría. Ya, pero es que yo no puedo utilizarlo sin cría porque yo siempre tengo cría. No lo utilices. O sea, no lo utilices, pero es mejor, ahórrate el dinero. No tiene sentido utilizarlo si tiene cría. Entonces, plantéate qué manejo puedo hacer para no tener cría. Y si no puedes hacerlo, porque tus características no te lo permiten, no lo utilices el producto, porque el resultado no va a ser bueno. ¿Vale? Tratamiento económico, es más económico que, por ejemplo, otros químicos, de fácil aplicación. Aplicado en jarabe, hay estudios italianos que tienen control sobre nosema. Aplicado junto a un manejo de reinas, a un cambio de reinas frecuente, pues también mejora la capacidad que tiene la colmena para resistir a las situaciones de estrés. Es un tratamiento que puede ser interesante como rotación, es decir, pensemos que si nosotros utilizamos siempre el mismo principio activo, el principio activo tiene un valor de eficacia, llamemos el 90, llamemos el 95, llamemos el 80, el que queramos, ¿vale? El 80 significa que de 100 barroas que hay, 80 las mata y 20 se quedan allí, ¿vale? Esas 20 que se quedan allí son madres de otras barroas, de otras generaciones de barroas. Si yo siempre trato con lo mismo, el primer día tengo 20, cuando esas han criado a otras muchas, tengo el 20 más, al final tengo muchas barroas resistentes a ese tratamiento. Si yo cambio y utilizo otro principio activo, lo que hago probablemente es que con ese principio activo, que tampoco tiene el 100, que tiene el 80%, pero probablemente muchas de ese 20% que eran resistentes al otro se mueren. Por tanto, yo ya he reducido muchísimo el porcentaje de barroas que siguen siendo resistentes a cualquiera de los dos principios activos. Por eso es interesante a veces utilizar dos principios activos diferentes, al menos durante el año, para dar opción a que no ocurran esas resistencias. El mecanismo de acción del ácido oxálico, en goteo hablo, es que el efecto no es superior a 4 o 7 días. O sea, estamos hablando de que cuando yo aplico el producto, en los 4 primeros días voy a tener una caída de barroa importante, muy importante, según la cantidad de barroa que tenga, pero no puedo esperar que pasados 10, 15 o 20 días siga cayendo barroa porque no va a ser el caso. ¿Qué puedo hacer? ¿Repetir el tratamiento 2, 3, 4, 5 veces? Bueno, sé que tengo un 25% de mortalidad de abejas. Si yo lo repito continuamente, pues ¿voy a matar barroa? Sí, pero voy a matar muchas abejas también. ¿Me compensa o no? ¿Vale? Entonces, creo que es importante reducir la cría y tratar una sola vez, y es mucho más eficaz que no tratar 4, 5 y 7 veces. Y además es más barato. Y se puede emplear, lógicamente, como tratamiento de núcleos, de paquetes de abejas. Esto es hacemos los núcleos, sacamos cuadros de cría operculada, de cría abierta, sacamos nuestros cuadros de abejas, lo dejamos 21, 24 días, a los 24 días es toda abeja, trato una sola vez, y el núcleo está limpio de barroa. Tratamiento muy sencillo, muy fácil, y que me sirve o para recuperar alguna colmena que haya muerto o para vender los enjambres. ¿Vale? Bien, y dentro de esa idea que hablábamos, al final tenemos que pensar en que esto es saber lo que está pasando en la colmena. Yo tengo que saber lo que está pasando, tengo que saber qué cantidad de barroa tengo que monitorizar. ¿Cuánto? Hay momentos en los que tengo que saber cómo está creciendo. Pensamos que barroa pues puede crecer, a lo mejor duplicarse a veces cada 20 días, la cantidad de barroa que tenemos, cada 20. Si partí de 5, 10, 20, 40, pues que si partí de 10, pues voy mucho más rápido, entonces casi acorto un mes o 2 meses si vuelvo a tratar en el mismo momento. Bien. Renovar el panal de cría, lo que habíamos visto, es decir, la cama es importante, es que donde duerme y donde pone los huevos, pues también es importante que a veces nos acordemos de ella. Tratar todas las colmenas del apiario a la vez, es decir, no, esta sí, esta no, rotar, lo que hemos dicho, y siempre, bueno, pues tratar de respetar las características, monitorizar, lo podemos hacer
Visualmente, yo esto ya no lo recomiendo porque hemos visto antes que se esconde muy bien, que además solo hay una pequeña cúspide del iceberg fuera encima de las abejas, con lo cual, ojo, porque esto, pues a veces, el no ver una o ver, dices, bueno, está limpia, pero sin embargo, pues no, podemos lavar, podemos azúcar glass, podemos cortar cría, podemos utilizar fondos sanitarios, cualquiera es buena si lo hacemos. ¿Vale? Hay una guía del Ministerio en el que, bueno, relaciona un poco unos grados umbrales en función del método que utilices. Yo, más que la guía y más que ese porcentaje, lo que haría sería el que el apicultor decida, pero de alguna manera que ir tomando los valores que vas obteniendo y de alguna manera hacer el control. Si lo haces siempre igual, sabes cuándo es un porcentaje que necesita tratamiento o que puede esperar un poco. Esa guía está disponible en el Mapama. Y esta es una tabla que he incorporado, que me ha dejado un amigo y un apicultor, ambas cosas, en el que él establece bueno, pues unos porcentajes aproximados de varroa con unas colmenas Landstrom con fondo sanitario, y en función de los cuadros que él tiene, 3 cuadros hasta 10 cuadros, y en función del número de abejas, va estimando el número de varroas. Entonces, en función del número de varroas que él encuentra en esos fondos sanitarios, él sabe si está en color verde, que quiere decir no tengo que tratar, está en color amarillo de ojo, tienes que tratar pronto, o está en color rojo, es o tratas o esto se va al garete. Entonces, en función del número de algo muy sencillo, con un fondo sanitario, y con esta tabla, simplemente, bueno, pues sabemos si realmente tenemos que tratar o no. Esta sería otra fórmula perfectamente válida. La verdad que nos la mandaron una mañana el domingo, estuvimos bastante entretenidos, pero luego la verdad que nos parece algo que es súper interesante. Tenemos que saber que en un estudio que se hizo hace unos años en Francia, sobre una nada despreciable cantidad de colmenas, de más de 500, solamente un 3% de varroa forética suponía una pérdida de 5 kilos de miel por colmena. Entonces, si pensamos en 5 kilos de miel por el número de colmenas que tengo, pues hacemos los números rápidos, a cuánto vendo el kilo de miel, pues sabemos lo que estamos perdiendo simplemente cuando tenemos un 3% de forética. Bien, en estos proyectos que hemos comentado antes, pues hay gente en Estados Unidos trabajando para hacer ensayos para detectar las resistencias a mitraz, y tenemos igualmente gente en Valencia, es decir, especialistas en Valencia trabajando sobre muestras igualmente sospechosas que puedan ser resistentes a mitraz. ¿Cuáles eran estas muestras sospechosas? Apicultores que decían, he utilizado el producto, lo he utilizado bien, a la dosis que estándar, y sin embargo la eficacia no ha sido la que yo he estimado. ¿Vale? Bien, conclusiones. Sabemos que hay reportes de posibles resistencias, pero a día de hoy los niveles medios de eficacia siguen manteniéndose en el caso de la mitraz. Creemos que el manejo y el realizar las cosas como se realizan en España en muchos casos, pues es la forma de poder mantener estos productos. La aparición de resistencias puede producirse, eso no significa que no sea posible. Es cierto que hemos visto que los mecanismos son más difíciles, pero Varroa es muy inteligente también, y lo que debemos es de tratar de cuidar lo que tenemos mientras no llegue algo nuevo, ¿vale? Porque de momento, a priori, no tenemos nada a la vista, aunque sí que se está trabajando en varios productos. Bien, y evidentemente nosotros estamos en contacto permanente con los científicos para realmente facilitarles toda esa labor de posible aparición de resistencias. Ahora mismo nosotros hemos trabajado en los últimos 3 años con más de 70 moléculas diferentes, principios activos diferentes, nada relacionado con lo que hay ahora mismo. Para que os hagáis una idea de la dificultad, no es matar Varroa, es muy fácil matar Varroa, pero lo difícil es no matar la abeja. O sea, matar Varroa y no matar abeja es la dificultad. Ahora mismo hay 3 moléculas con resultados muy prometedores, moléculas, principios activos totalmente diferentes a los ya existentes y que parece que apuntan posibles alternativas reales a lo que hay actualmente en el mercado. Bueno, y no quería entreteneros más, ya que me han dejado la hora feliz esta, pues gracias a todos por la asistencia, y si tenéis preguntas, pues encantado. Sobre la rotación de los productos. Hace unos años, cuando empezaba Varroa, se recomendaba una rotación de producto cada 3 o 4 años.
Pero ahora mismo estabas hablando de incluso del mismo año. A ver, el problema de ahora mismo de los productos en base a mitraz, que son la mayoría de los que se están utilizando, es que llevan utilizándose en muchos casos muchos años. Entonces, al final uno no quiere alargarlo más y lo que dices es, oye, intenta rotarlo en el año. No significa que todos los años debieras rotar, pero si tienes en cuenta que ese porcentaje mayor o menor de eficacia o de falta de eficacia se queda dentro de la colmena, pues sabes que cuanto más frecuente rotes, de alguna manera estás reduciendo la posibilidad de resistencia. ¿Que tienes la opción de rotar todos los años? Perfecto. ¿Que lo quieres rotar cada 2 o cada 3? Tienes que asumir que el riesgo de varroas, tienes más posibles varroas resistentes a ese tratamiento dentro de la colmena, nada más. Pero al final es algo que yo creo que, como ya nadie nos creemos lo de un tratamiento al año, ¿vale? Porque te dicen, no, yo solo trato una vez al año. Digo, pues qué suerte. Entonces, si solo tratas una vez al año... Yo llevo su producto ecológico, llevo 13 años utilizando sálico, incluso cuando estaba prohibido, que no había nada para ecológico, y estoy un poco preocupado porque con todo esto de la sublimación, y está de moda, como has dicho, de los sálicos, tengo miedo que, como no tengo mucha alternativa en ecológico, que me pueda producir una resistencia. ¿Ves que es posible a corto plazo que...? A corto plazo no hay nada que lo indique, ¿vale? Pero claro, al final los mecanismos de resistencia, algunos no están descritos tampoco, como has visto. Entonces, el hecho de que aparezca de alguna manera que nadie ha estudiado, tampoco es descartable. No parece que sea una molécula que especialmente tal. Ahora sí que es cierto que entramos en una vorágine de que si todo el mundo va a tratar con oxálico en tiras, oxálico sublimado y oxálico en tal, pues los ecológicos cada vez lo tenéis más difícil, porque al final el que tiene disponible 4 tiene 4, pero tú tienes 2 ya. Vale, o sea, es que es el fórmico mezclado con tal y el fórmico, según en qué condiciones lo utilices, lo puedes o no lo puedes utilizar también. Entonces... ¿Es constante o al principio va descendiendo esa sustancia perjudicial? Digamos que el 30 de octubre es mucho menos que el 5 de octubre. La cantidad, nosotros cuando ponemos tiras, por ejemplo, la cantidad de amitraz que tú encuentras en la tira al principio del tratamiento a la cantidad de amitraz que encuentras al final del tratamiento es prácticamente la misma. ¿Vale? O sea, no, hay 500 miligramos en la tira, si tú mides el amitraz al final de la tira, hay 470. O sea, no es un tema de que... O sea, hay amitraz de sobra para que cojan y distribuyan y lo muevan. En el sentido de que muchas veces quedan tiras todo el invierno. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Una de las prácticas habituales, sabemos es que al final las tiras deberíamos utilizarlas pues 6-10 semanas. A partir de ahí deberíamos retirarlas. Si nosotros estamos en contacto continuo con un principio activo, lo que hacemos de alguna manera es que en el momento que empiece a bajar la curva de estabilidad del principio, puede ser que se produzca una resistencia. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, durante 10 días, si nosotros en vez de cada 8 horas empezamos a tomarlo cada 12 porque se nos ha olvidado o una vez al día, al final la cantidad de antibiótico disponible en el organismo es menor. Esa cantidad menor lo que facilita es que el microorganismo sea capaz de superar y de hacerse resistente a ese antibiótico. Podemos favorecer el hecho de que haya resistencia. De hecho, la tendencia, por ejemplo, en antibióticos actualmente, con respecto a lo que había anteriormente, es dar dosis muy altas durante mucho menos tiempo. Ahora estamos hablando de dosis muy elevadas, pero en un corto periodo de tiempo. Mientras que antes estaban habituados a dar tratamientos. Yo, en mi época, todos los tratamientos eran cada 8 horas. No, a nadie se le ocurría tal. Y ahora tienes antibióticos que dan 3 días, uno cada 24 horas. Estamos hablando de una dosis muy fuerte para evitar precisamente ese problema de resistencias. Eso es otro tema para otro día, pero el tema antibióticos, desde el año 2008 no hay antibióticos nuevos. Estamos hablando ya de 12 o 13 años, y los que hay son la tercera y la cuarta generación de algo que ya existe, es decir, es amoxicilina, pero ahora la tercera generación de una amoxicilina que en vez de no sé qué se llama cefaloxil, pero que es lo mismo. Entonces, ese es un mecanismo de acción, por eso es importante que respetemos el tiempo que deberían estar las tiras.